Buenas tardes. Nosotros somos el Grupo San Cristóbal, compuesto por Liliana Almonte, Domingo Pula, Rafael de la Cruz, Juan Isidro Márquez, Carlos Pozo y una servidora, Julia Alcántara. Tenemos la responsabilidad de exponer el tema sobre la gestión pedagógica, que contiene las contextualizaciones, los tipos, su importancia, los momentos de la evaluación docente que abarca la autoevaluación y la coevaluación, los indicadores de logros y los contenidos. Iniciamos la primera parte de la evaluación de los aprendizajes con nuestra compañera Liliana Almonte. Sí, buenas tardes. Yo le voy a estar hablando sobre el tema evaluación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. En el currículo basado en el desarrollo de las competencias, la evaluación es una guía para los actores del proceso educativo que posibilitan determinar la eficacia de la enseñanza y la calidad de los procesos de aprendizaje. La evaluación persigue identificar lo que el estudiante ha logrado y lo que le falta por lograr. Algunas de las estrategias técnicas de evaluación que sugieren en un currículo orientado al desarrollo de las competencias son los siguientes: la observación de sus aprendizajes, el registro anecdótico, la elaboración de mapas conceptuales. Cuando los estudiantes aprenden a través de estrategias tales como el aprendizaje basado en el sociodrama, el debate, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, la evaluación se va a realizar durante lo mismo. El desarrollo de las estrategias de aprendizaje a través de la retroalimentación continúa la evaluación formativa. Esto va a facilitar que el estudiante reoriente la marcha de los aprendizajes. También vamos a hablar aquí acerca de la evaluación educativa, que tiene muchos objetos de valoración. Esto puede ser complejo, la evaluación institucional como concreta, estrategia didáctica, recursos, etc. Puede centrarse en personas, como en el caso de la evaluación del profesorado o la evaluación del alumno. También voy a estar hablando del concepto y características generales de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes del alumno tiene como objetivo la valoración de los actividades. El profesor, independientemente de la materia que enseña, proyecta sobre el alumno los 3 ámbitos que conforman el ser humano: el conocimiento, la valoración, la actuación. Cuando enseña, no solo transmite conocimiento, sino que promueves valores, actitudes y enseñas estrategias, modo de hacer. El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos que tienen como objetivo conseguir determinados resultados, a las modificaciones de conductas de tipos intelectuales, afectivos o psicomotriz. El alumno no solo adquiere conocimiento, sino que aprende habilidades, destrezas, actitudes, valores. Todos los actos son educativos, de lo que trataremos en el siguiente punto. De la misma manera, aunque en la práctica han de estar complementada, integrada, ya que la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso educativo. Podemos diferenciar formalmente ambos procesos. Desde un punto de vista formal, la evaluación de los aprendizajes constituye la fase final del proceso educativo, ya que actúa permanentemente sobre este. El proceso educativo comienza con la planificación de los diseños de intervención, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué se quiere enseñar? ¿Qué se desea aprender en los alumnos? Objetivo educativo, y acaba con la comprobación de los resultados o metas alcanzadas por los alumnos. El proceso evolutivo
Comienza también con la planificación, respondiendo a las preguntas: ¿qué aprendizaje se pretenden valorar y por qué? ¿Cuáles son los resultados a valorar del proceso educativo? Tenemos factores que intervienen en la evaluación de los aprendizajes, como son el conocimiento, que identifica los principios y la aplicación de los diferentes temas. Habilidades: el estudiante tiene la capacidad de expresar de forma clara una idea haciendo juicio independiente. Actitudes: el estudiante demuestra cada vez más entusiasmo para aprender algo. La coherencia permite la integración de las competencias en la evaluación formativa. La construcción no se puede disociar de la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje de la evaluación creativa. Puedo decir que la evaluación es uno de los factores principales de la planificación. De otro modo, si alguno de ustedes tiene algo que abundar sobre el tema, lo puede hacer. Muy, muy buena su intervención. Buenas tardes, muy buena su intervención, compañera. También quiero aportar un poco en cuanto a la competencia del docente o la docente, que se pondrá de manifiesto no solo en la forma de enseñar, claro está, sino también en su manera de evaluar, ya que ambas tienen que estar en concordancia. De hecho, la forma de que el docente evalúa condiciona el modo al que él o la estudiante busca aprender. También hay que recalcar otra forma de evaluación, o sea, de qué busca o qué persigue la evaluación, que es identificar lo que él o la estudiante ha logrado y lo que le falta por lograr. ¿Es cuánto? Aquí mi parte. Puede seguir la persona que continúa. Bueno, muy bien, vamos a dejar entonces al compañero Domingo Pulá, que continúa con la parte que sigue. Muy bien, buenas tardes de nuevo, compañero. A mí me toca hablar un poco sobre lo que son los tipos de evaluaciones. Vemos que la evaluación educativa representa la fase mediante la cual el docente observa, recolecta y examina información importante referente al proceso de enseñanza de los estudiantes, con el objetivo de ofrecer juicios de valor y también poder tomar decisiones correctas y oportunas para el mejoramiento de la enseñanza. Podemos ver que existen diferentes tipos de evaluación a nivel educativa, en la cual le voy a mencionar algunas de ellas, que son la evaluación diagnóstica. Bien, la evaluación diagnóstica tiene como propósito conocer el estado inicial de los estudiantes. ¿Para qué? ¿Qué busca? Para adaptar el proceso pedagógico a su situación e identificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje más adecuadas en cada caso. Los resultados de esta evaluación son la primera referencia o la primera impresión con que cuenta el docente para realizar los ajustes necesarios a la hora de elaborar su planificación para impartir un tema en específico. Una primera interpretación la define como aquella que se realiza con la intención de obtener información precisa, que permite identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes, con relación al programa pedagógico al que se va a incorporar. También tiene como aplicación de instrumento para la realización de este modo de entender la evaluación diagnóstica para obtenerse dos tipos de resultados. El número uno,
que es lo que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y pueden, en consecuencia, ingresar sin ningún problema al proceso escolar correspondiente. Entre estas está la otra opción, que es aquellos otros donde un número significativo de los alumnos demuestran no poseer las actitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje. La otra evaluación es la evaluación formativa. Se realiza de forma continua y en determinados momentos del proceso después de terminar con segmentos significativos del mismo. Su finalidad de esta es identificar los logros o fortalezas y las debilidades que pudieran ser utilizadas como referencias para la retroalimentación. Esta evaluación es el parámetro a partir del cual se diseñan las actividades con que se construirá la recursividad del proceso pedagógico. Otro tipo de evaluación es la evaluación sumativa. Es la que se aplica al final de la intervención pedagógica y su función es determinar hasta qué grado se ha alcanzado el dominio de las competencias. En conclusión, en cuanto a los diagnósticos, los resultados de esta evaluación son la primera referencia con que cuenta el docente para realizar los ajustes necesarios a su planificación. El aprendizaje a través de la evaluación diagnóstica significa querer necesitar conocer dónde está y qué requiere nuestro alumno para enfrentar nuevos y mejores aprendizajes. El docente debe determinar cuáles son los prerequisitos, si están o no presentes, y luego planificar actividades de aprendizaje para desarrollar y reforzar las competencias requeridas. La evaluación diagnóstica determina cuáles son los alumnos que no poseen las competencias para comenzar un nuevo aprendizaje con el objetivo de nivelarlos para que alcancen los objetivos propuestos. En cuanto a la formativa, esta evaluación es el parámetro a partir del cual se diseñan las actividades con que continuará la recursividad del proceso pedagógico. Entonces, hablando un poco sobre lo que es la importancia de la evaluación por competencia, ¿qué podemos decir? Que esta es importante, ya que la misma es un planteamiento que busca identificar desde un marco contextual y conceptual la importancia y utilidad de la evaluación para el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que no solo se prepare el alumno en conocimiento, sino también para afrontar situaciones de vida. Muchas gracias y hasta aquí mi intervención. Si hay alguien que quiera aportar un poco, me gustaría cedo la aportar palabra. en lo concerniente a la evaluación sumativa, porque la evaluación sumativa nos ayuda a ver ese nivel de competencia, ese nivel de aprendizaje que el estudiante ha adquirido en ese lazo de tiempo, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro con esta evaluación puede tener una idea de cómo va el proceso y qué cosas están logrando. Y de la evaluación diagnóstica me gusta mucho porque ustedes saben que hay que tomar en cuenta los saberes previos de los muchachos, que eso ayuda al inicio de una jornada escolar o de un proceso educativo, que es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a dejar a la licenciada Julia Alcántara con la parte que sigue. Perdón. Compañera, el micrófono, por favor, enciéndalo. Sí.
Sí, me toca hablar sobre los contenidos didácticos o educativos, que son parte muy importante de la evaluación de los aprendizajes. Están definidos como los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que los alumnos deben adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actúan como el núcleo de la programación didáctica. Quiere decir que estos no pueden estar separados de los objetivos ni de las competencias en una programación didáctica, sino que uno depende del otro. O sea, afecta el resultado final, que es el que los estudiantes puedan adquirir las competencias indicadas. Los contenidos en una programación didáctica están organizados de diferentes formas. Podemos ver que si no están estipulados en nuestra planificación adecuadamente, según indica el diseño curricular, pues los objetivos finales o las competencias que el estudiante debe tener al terminar el grado, pues no podrán lograrse. En la unidad didáctica o la planificación, que también es llamada programación, están organizados de acuerdo a las asignaturas y al nivel educativo. Aquí incluye también el grado en el que se encuentre el niño en ese momento. Entonces, por eso decimos que no son algo aislado, sino que están íntimamente relacionados con estos otros elementos de la programación didáctica y además también con el currículum, como son los objetivos y las competencias. Están definidos de la siguiente forma. Se convierten en el saber hacer y el saber ser. En el primer lugar, saber nos referimos a los contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Podemos definirlos como el qué de la enseñanza, que la razón final de la enseñanza son los objetivos o los contenidos. Son el conjunto de saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad, que en este caso los estudiantes podrán poner en práctica en el entorno o la sociedad en la cual se desenvuelvan posteriormente. Podemos englobarlo de la siguiente forma. Cada uno tiene su definición. Los contenidos conceptuales se refiere a datos, hechos, elementos que el estudiante debe conocer, como por ejemplo en los conceptuales. Tenemos, como por ejemplo, la altura de una montaña, el volumen de un cuerpo, la definición de un concepto específico, como el aprendizaje, depende lo que estemos, la necesidad que tengamos en el momento, o el grado del estudiante, donde el docente va a planificar en función de lo que ha estipulado el diseño curricular que ese niño debe tener en ese grado. Entonces, estos están asimilados por los estudiantes. Se consideran de forma valiosa y esencial porque esto va a repercutir en la socialización de ellos y su desarrollo como individuos en la sociedad. Dice que necesitan del diseño y la aplicación de actividades educativas sistematizadas y propositivas para asegurar su plena consecución. Una vez que el niño ha recibido la información del contenido, pues si ha habido un aprendizaje significativo del mismo, pues podrá aplicarlo dependiendo de la necesidad que se le presente. Dice que los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos. Constituyen una selección del conjunto de saberes o formas culturales del conocimiento, cuya apropiación, construcción y reconstrucción por parte del estudiante es esencial para el desarrollo de las competencias. Por eso decíamos al principio que no podían estar separados de las competencias, porque son secuencia del otro. O sea, uno afecta el resultado final del otro. Tenemos nuestro currículo, nuestro diseño curricular, donde ya estos contenidos vienen estipulados según el entorno, según la característica del estudiante, según el grado en el que se encuentra y sobre todo sobre la asignatura que está impartiendo ese docente en ese momento. Entonces, una definición propia de los contenidos conceptuales que son llamados como el saber
Se refiere al conocimiento que tenemos acerca de las cosas, conceptos, principios y leyes que se expresan con un conocimiento verbal. En los procedimentales, que es el saber hacer, se refiere a cómo se ejecutan las acciones, las habilidades que pueda tener el estudiante para desarrollar ciertas acciones. Abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones. Por ejemplo, un contenido procedimental es el que el estudiante pueda, los cordones de sus zapatos, poder atarse los cordones de los zapatos, cuando es capaz de cepillarse los dientes. Estos son ejemplos de contenidos procedimentales, que es el saber hacer. Enseñarles o desarrollar la habilidad de hacer las cosas. Por último, tenemos los conceptos aptitudinales, que es el ser, propiamente el ser del individuo. Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social. Abarcan el saber qué, saber cómo y el saber hacer. Actitud quiere decir una cualidad que este niño ha adquirido producto de haber conocido los conceptos y los procedimientos o la habilidad para ejecutarlo. Por ejemplo, el respeto está muy ligados a los valores, por eso también son llamados actitudinales, porque en esto consiste desarrollar los valores, las normas, las creencias de cada niño. Por eso también dice que se pueden diferenciar de un entorno y otro, de un país u otro, donde las características del estudiante no son las mismas. Y al final, entonces, sus aptitudes se van a responder con estas acciones propias de su entorno. Finalmente, se recomienda que evaluar las características, como ya les había dicho, de las personas, las edades, las etapas de su desarrollo, su flexibilidad, la diversidad, su apertura y la articulación vertical y horizontal de los contenidos, como está estipulado en nuestro currículo o el diseño curricular, la verticalidad y la horizontalidad, que se puedan cumplir como se ha planteado o se ha establecido en el mismo. Como los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos, el criterio fundamental para elegirlos o para seleccionarlos es la posibilidad de aportar al desarrollo de las competencias. No puede estar desligado de ella. Si no va a afectar el resultado final, que son las competencias, entonces debemos tenerlo en cuenta para su selección, que este contenido o este aprendizaje significativo que va a tener el estudiante afecte de manera positiva a la hora de la consecución de las competencias estipuladas o desarrolladas en el diseño. Hasta aquí, en mi parte, pasamos a los momentos de la evaluación docente. Ok. La parte que me corresponde, Juan Isidro Márquez, los momentos y las modalidades. Inicio de la siguiente manera, diciendo que la evaluación es un proceso objetivo que busca aclarar aspectos de la realidad, muy relacionado con lo que ya mis colegas y compañeros han visto. En este mismo orden, la evaluación también de la docencia es un proceso de suma importancia, ya que es uno de los principales agentes del desarrollo educativo. Y son ellos quienes generan en los estudiantes el conocimiento, las habilidades, actitudes y valores. La evaluación del docente se puede clasificar, diríamos así, de la siguiente manera. Primero, número uno, la autoevaluación. La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual
una persona se evalúa a sí mismo. Todos nosotros hemos pasado por una autoevaluación, hemos tenido en algún momento que hacernos una evaluación de las cosas que hacemos. Incluso, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel en cuanto a lo que es la familia, en cuanto al trato hacia los demás. Nosotros nos evaluamos para ver en qué estamos fallando o qué hemos logrado, qué hemos conseguido a través de las cosas que hacemos a diario. Entonces, la evaluación nos lleva a reflexionar y también nos dice que es un proceso mediante el cual una persona se evalúa a sí mismo, es decir, se identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o actividad. También la autoevaluación quiere decir que es un proceso de introspección, muy relacionado a lo que decía, en el que el sujeto se identifica en las diferentes áreas en que se desenvuelve y ve sus fortalezas y también ve en qué puede mejorar. La autoevaluación no solamente debe de ser en el estudiante, sino también a nosotros como docentes. Se nos exige que nosotros también nos autoevaluemos. De esta parte, yo quisiera preguntar a algunos de ustedes, ¿en qué momento ustedes creen que se puede aplicar la autoevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si se puede hacer cuando hacemos la evaluación diagnóstica, ¿verdad? O si se puede hacer durante el proceso o al final. ¿Dónde alguien de ustedes me puede decir, dónde se considera que uno debería de hacer la autoevaluación? Porque ahorita hablábamos de la evaluación sumativa, ¿verdad que sí? Donde nosotros observábamos a qué nivel el muchacho había llegado, qué había alcanzado. Entonces, como docente, ¿dónde podría ser que nosotros podamos aplicarnos esa autoevaluación? Podría ser levantando la mano, que alguien me diga. Rafael. Yo pienso que la autoevaluación es algo que debemos de tener constantemente haciéndolo, tanto antes del proceso, durante el proceso, al final del proceso, para nosotros tener simplemente una idea de cómo nos hemos estado destacando, qué hemos estado haciendo bien, qué hemos estado haciendo mal, para poder buscar por iniciativa propia la solución a nuestras propias faltas. Hay que ser bastante adulto y maduro para poder aceptar nuestras propias faltas y poder hacer todo lo posible para resolverlas. Ok. En el mismo orden, vamos a dejar al ingeniero Rafael de la Cruz para que esté hablando de la coevaluación que está en el mismo tenor de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la coevaluación? Co proviene de la palabra compañerismo, que implicaría, digamos, la participación de otras personas en la evaluación. En contrario, la autoevaluación por el prefijo de auto, que significa uno mismo. Entonces, coevaluación simplemente es la evaluación realizada por pares iguales. ¿Qué pares iguales? En el caso de los alumnos, la coevaluación de un alumno sería evaluación hecha por otros alumnos. En caso de los maestros, la coevaluación sería hecha por otros maestros. ¿Qué busca esta evaluación? En el caso de los alumnos, vuelvo con ellos, buscamos darle un tipo de pensamiento crítico a los estudiantes que al mismo tiempo esté beneficiando a sus compañeros y también la autoestima de sus propios compañeros. Lo podemos ver cada vez que damos una clase, por ejemplo, sobre alguna exposición, al final le damos la oportunidad al público, ¿qué le pareció la exposición de su compañero? Lamentamos decir que durante nuestra experiencia como estudiantes, en esos tiempos, digamos, estudiando en los 90, muchos de los compañeros de uno se la pasaban tratando de decir preguntas para tratar de entrampar a los compañeros. No haciendo una correcta evaluación de lo que hicieron los compañeros, sino tratando de entramparlo como, digamos, la típica travesura que hace un adolescente. Pero ya una vez que alcanzan un poquito más de madurez, y eso es algo que el docente tiene que asegurarse, la coevaluación se convierte en una herramienta para que no solamente beneficie a la persona evaluada, sino quien evalúa, porque obliga a los estudiantes a ponderar en el trabajo de sus compañeros de una forma objetiva y honesta,
No decir, no me gustó tu exposición porque sí, no. Tú tienes que explicar específicamente qué parte te gustó, cómo lo hicieron tu compañero y qué consejo le das al compañero para poder mejorar su exposición para la siguiente vez. Eso es en caso de la exposición, porque nosotros tenemos múltiples actividades, proyectos en los que se pueden dar sus opiniones. Lo podemos ver en nuestros lugares de trabajo. Entonces, la coevaluación como un proceso de valoración realizado entre pares iguales. Si fuera una evaluación de maestro estudiante, sería la evaluación normal de un maestro como un superior. Pero entre pares iguales, tú sabes, bueno, no se trata de un maestro que sepa más que yo, se trata de un compañero que sabe tanto como yo. Y quizás lo que ese compañero sepa me pueda beneficiar a mí. Pares basados en criterios predefinidos, en el cual se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación con los objetivos del aprendizaje. Los criterios predefinidos referimos a que uno tiene que evaluar específicamente cierta cosa. Vuelvo a tomar el proyecto de exposición. En la coevaluación solamente se puede evaluar la presentación, si estaba bien vestido, su dominio del tema, cosas lógicas y específicas para que el evaluado pueda comprender en qué es donde puede mejorar o qué es lo que hizo correctamente bien. En el caso de nosotros maestros, asumimos que nos estamos evaluando entre adultos y que somos personas que podemos recibir la crítica constructiva. Crítica constructiva, lo más importante del mundo, no caer en mezquindades de criticar por criticar, sino ayudar al compañero a mejorar. Muy pocas ocasiones he tenido esa facultad de la evaluación cuando se evalúan, por ejemplo, los coordinadores o los técnicos, pero cuando, por ejemplo, hacemos un proyecto y entonces recibimos el apoyo de los compañeros profesores que van a ver cómo no solamente los estudiantes han logrado realizar los proyectos para nuestra clase, sino cómo el maestro ha podido organizar la clase para lograr un exitoso proyecto, entonces el mismo maestro sale beneficiado cuando se le indica, miren, hicieron las cosas bien, hicieron estas cosas mal. Y uno con total honestidad y agradecimiento debemos de recibirla porque eso significará un mejoramiento para nuestro futuro trabajo. La coevaluación propone a los que todo el mundo participe del proceso de aprendizaje, ya sea maestro evaluando maestro, ya sea estudiante evaluando estudiante o empleado público o privado evaluando a otro empleado, ya que a través de la expresión de juicios críticos sobre el trabajo de otros, nosotros mejoramos y nuestros compañeros mejoran. Gracias por la participación. Quisiera saber si alguien quiera dar una opinión sobre este tema. Muy bien, Rafael. Tanto la autoevaluación como la coevaluación son imprescindibles. Y ya eso nosotros que tenemos experiencia en el área docente, con los alumnos nos hemos dado cuenta, lo hemos aplicado así y así lo entendemos. Ahora vamos a dejar al licenciado Carlos Pozo, que él tiene la parte de los indicadores de logro. Un tema muy importante. Vamos a dejarlo a él con nosotros. Carlos Pozo, ¿está por ahí? ¿Me escucha, Carlos? Compañero, Carlos Pozo al parecer salió. Vamos a abordar. Se desconectó, mira, a ver si está pidiendo alguna Dame un introducción. segundito, a ver si fue que salió sin querer para volver a darle entrada al licenciado Carlos. Parece que salió. Vamos a darle unos segundos. Vamos a ir hablando del
del tema muy interesante de la autoevaluación y coevaluación. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que la autoevaluación, la parte de la introspección, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso me lleva a reflexionar, me lleva a ver mis debilidades, me lleva a ver mis fortalezas, en qué estoy fallando, en qué puedo yo mejorar en el proceso con los estudiantes. Por ejemplo, yo que trabajo proyectos, nosotros, Rafael y yo, en el Politécnico trabajamos muchos proyectos, y a veces en el proceso los proyectos son largos, y a veces uno no se toma como un espacio para reflexionar y ver en qué fallé, qué pude haber hecho mejor. Los proyectos de robótica, por ejemplo, los proyectos de software, que hay que codificar muchísimo, uno se limita mucho solamente a codificar, a dar instrucción a los muchachos, hagan esto. Pero al final uno está buscando que los indicadores, que los objetivos planteados se hayan logrado, ¿verdad que sí? Se hayan los completado. Pero como que uno no se detiene, hace una autoevaluación, uno está más enfocado en evaluar al muchacho, evaluarlo a ellos haciendo el trabajo. Rafael. Quisiera entonces agregar un poquito más al tema para ayudarnos. Podemos tener estas ventajas de implementar la coevaluación entre todos los niveles de trabajo. El poder aprender a valorar el desempeño de nuestros compañeros, fomentar la responsabilidad, entender las peculiaridades propias del proceso de evaluación, porque específicamente en el caso del estudiante, los estudiantes se ponen en el lugar del maestro al tratar de evaluar a los compañeros. No le voy a dar, digamos, una calificación positiva al compañero porque es amiguito mío. No, hay que ser totalmente objetivo. Desarrollar habilidades para análisis. ¿Me gustó la exposición porque habló Lino? No, me gustó la exposición porque habló lo que yo necesitaba saber y he aprendido algo nuevo hoy. Se presenta una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto porque hay profesores que tienen un mejor enfoque o un enfoque distinto de cómo evaluar a las actividades que nosotros pudiéramos tomar prestadas o inspirarnos en ellos para mejorar el estilo nuestro. Hay incluso recomendaciones de cómo implementar la coevaluación. Simplemente debemos de darnos un momento, darnos un par de minutos de nuestra clase para darle un espacio para la coevaluación. Hay que ser totalmente abierto en el proceso de evaluación para que los estudiantes estén sientan más beneficiados y comprendan que las evaluaciones que damos nosotros son totalmente honestas y para buscar el beneficio de ellos. Muchas gracias por el día de hoy. Bueno, Rafael, ok, viendo la importancia de lo que has dicho, ya entró Carlos, vamos a darle la oportunidad que agote su parte, él con cada uno de nosotros. Bien, mi nombre es Carlos Pozo, buenas tardes. Voy a estar hablando de lo que son los indicadores de logro, no sin antes pedirle disculpas porque tuve problemas de internet. Bien, los indicadores de logro. Carlos, trata de hablar un poquito más fuerte, casi no se oye. Bien, no sé si me escuchan ahí. Bien, los indicadores de logro sirven para evaluar el dominio de las competencias específicas. Se establecen indicadores de logro o de desempeño. Estos determinan si se han logrado los aprendizajes esperados para cada nivel o área académica. Entonces, los indicadores caracterizan las competencias y se refieren a sus aspectos claves. Ellos son pistas, señales, rasgos de competencias que evidencian el dominio de la misma y su manifestación en un contexto determinado. Ahora quiero mostrarle, por favor, un ejemplo de lo que son indicadores y sus competencias.
Bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí voy a presentarle la imagen donde muestra el ejemplo de lo que es indicador. Bien, aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos nuestra competencia específica que se refiere al área de matemáticas. Dice nuestra competencia, realizar conversiones entre unidades de volumen líquido para resolver problemas de la vida cotidiana. Nuestros indicadores de logro que se refieren a esa competencia serían: utiliza diferentes unidades de medida para establecer capacidad, resuelve problemas que requieren Vamos a darle unos segunditos que la conexión está un poquito débil. A ver si él vuelve y retoma la exposición. Esto es en vivo, colega, no se turben. Esto es en vivo. ¿Alguien que quiera aportar algo en cuanto a ese tema, compañero? Bueno, en lo que Carlos se conecta, tiene problemas de conexión. Él está aquí presentando un ejemplo de lo que son indicadores de logro, pero ya en una competencia específica en el área de matemática. Y aquí hay un ejemplo bien claro que dice: utiliza diferentes unidades de medida para establecer capacidad. Los indicadores de logro son el resultado de un proceso, recordemos eso, de clase, de un proceso de enseñanza-aprendizaje que ya se ha agotado. Entonces, por eso se dice la palabra utiliza diferentes, en presente, utiliza diferentes unidades de medida para establecer capacidad, resuelve problemas que requieren establecer equivalencias y, por ejemplo, compara cantidades utilizando el litro, sus múltiples y también submúltiplos. Incluso los indicadores de logro se parecen mucho a los criterios de evaluación que usamos en nuestro módulo de aprendizaje cuando estamos impartiendo las clases. Incluso también se parecen también a los criterios de realización, que también son muy similares a los criterios de evaluación, que es lo que uno persigue de ese muchacho. Por eso se le dice indicadores de logro. En el ejemplo 2, él está ahora en una competencia específica del área de lengua española. Y simplemente el ejemplo dice: escribe cartas sencillas para denunciar problemas de su comunidad. El indicador de logro está diciendo que después del proceso de enseñanza-aprendizaje, del contenido, tanto procedimental, actitudinal, como conceptual, después que se han hecho ya las actividades y se han utilizado las estrategias y los recursos, entonces el maestro está tratando de encontrar si verdaderamente ese estudiante escribe cartas sencillas, es decir, hay un formato para hacer cartas. Si ese estudiante completó, logró establecer el formato adecuado para escribir cartas. Entonces, ahí ya en el indicador nos dice que él lo sabe hacer, que él logró adquirir esa competencia. Por ejemplo, aquí dice: planifica lo que va a escribir teniendo en cuenta el destinatario. Ve, miren el parámetro del indicador de logro. El que sigue dice: redacta una carta sencilla de forma ordenada y con claridad de propósito. Utiliza los saludos que lleva la carta y despedidas adecuados a la situación. Y utiliza un vocabulario adecuado también a la situación. El indicador de logro es bien claro y nos va diciendo que cómo se le dan los parámetros
Miren cómo en el indicador de logro dice, planifica lo que va a escribir. Esos son los elementos que tienen que ver en el criterio de evaluación también, porque el criterio de evaluación tiene elementos del criterio de evaluación muy parecidos. Entonces, dentro del indicador de logro, se le están dando pautas para que el estudiante la aplique en ese indicador. No sé si Carlos ya regresó, se volvió a conectar. Vamos a admitirlo, ya regresó Carlos, para que él continúe con la parte de los criterios claros de los indicadores de logro. ¿Está por ahí, Carlos, ya? Carlos, tú puedes continuar con el ejemplo. Si quieres continuar con el ejemplo. Bien, ¿me escuchan? Te escuchamos, Carlos. Les pido disculpas nuevamente, estoy teniendo problemas de conexión. Bien, lo que les explicaba anteriormente es que estos indicadores parten desde una competencia y muestran aspectos generales o específicos de dicha competencia, siendo esta competencia abarcando, puede abarcar una competencia varios indicadores que determinen el logro de la misma. Bien, el establecimiento de criterios claros e indicadores es muy importante, no solo para el docente, sino para que el docente pueda realizar evaluación juntos, sino porque esto representa acuerdos establecidos, bien, acerca de lo que se espera que el estudiante alcance, con qué cualidades. Por eso se enuncian desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y se comparten con los y las estudiantes. Bien, aquí quiero hacer un énfasis donde dice, en la segunda parte, que dice que estos enunciados se anuncian desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sucede? Algunos docentes, a veces, quizás no presten suficiente atención a eso, pero es importante aclararle a los estudiantes lo que se espera de ellos, lo que queremos trabajar, que trabajaremos en conjunto, lo que queremos lograr, y quizás así obtener unos resultados más claros. De esta forma, se les facilita autoevaluarse y dirigirse con mayor eficacia hacia el dominio de las competencias. Una forma de establecer parámetros para medir avances o alcances en un indicador por parte del estudiante es a través de rúbricas. Las rúbricas, señores, son bastante importantes porque ya tú llevas un marco de lo que quieres lograr, un marco de las cosas, o es prácticamente como un indicador de logro, es a una competencia, vendría siendo una rúbrica a un indicador de logro. Bien, hasta aquí mi parte, les pido disculpas por todos los inconvenientes que haya podido causar. Si algún compañero quiere aportar algo más, pues este es el momento. Bien, si no hay... Ok, Juan. Nada, simplemente darle gracias al grupo y a Carlos, a pesar de los inconvenientes. Esas son cosas normales que pasan y que son problemas técnicos que se presentan. Y estaba bien claro el tema de los indicadores de logro, ya que nos ayudan a ver hasta dónde ha llegado el estudiante, y esperando que le haya gustado, que haya sido para el conocimiento de cada uno de los que vean este video y cada uno de nosotros también. Dios le bendiga. Muchas Bien, gracias. gracias. Gracias.